Diseño de un sistema de aprendizaje de iniciación a la programación orientada a objetos para personas con discapacidad motriz. Contenido. Problemática. Los alumnos, al iniciar sus estudios en la programación orientada a objetos, presentan diferentes dificultades. Por ejemplo, como aprender los conceptos de la programación, la lógica de programación y además solucionar problemas empleando un lenguaje de programación. A lo que nos lleva a preguntarnos, ¿ya se ha hecho algo para resolver este problema? Y sí, ya se ha tratado de solucionar este problema mediante 3 formas distintas, una de las cuales es utilizando videojuegos o juegos serios. También se ha tratado de solucionar este problema mediante el desarrollo de videojuegos, también gamificando el aula. Un autor puso a prueba estos 3 métodos en el cual se concluyó que la utilización de videojuegos serios era mejor para el aprendizaje de la programación, pues de acuerdo con los test que se hicieron a los alumnos que utilizaron este juego serio, fueron mucho mejor a comparación de los alumnos que prescindieron de este. Al parecer el problema ya se resolvió, pero nos falta hacernos una pregunta muy importante. ¿Estas metodologías o herramientas que se utilizaron para el aprendizaje de la programación son accesibles para alumnos con discapacidad motriz? Pues durante la investigación que se hizo para este trabajo, no se encontró algún artículo o trabajo en el que mencione algo acerca de la accesibilidad o métodos o herramientas que sean accesibles para este grupo de personas. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de un sistema que sea accesible para personas con discapacidad motriz y además que sea un recurso para el aprendizaje en la programación orientada a objetos. Gamificación. De acuerdo con varios autores, la gamificación es cuando se usan mecanismos del juego para motivar y captar la atención. Es decir, la gamificación se basa en los juegos y estos tienen elementos o características que los definen. Por ejemplo, reglas, niveles, historia, problemas a resolver, entre otros. Un ejemplo de juego es el básquetbol, que una de sus reglas es que no se puede patear el balón. Su objetivo es encestar canastas en un tiempo límite y se pueden sumar puntos encestando canastas. Ahora bien, los juegos digitales son aquellos que se usan por medio de tecnología, como computadoras, consolas, teléfonos, entre otros. Estos también se basan en la gamificación. Los juegos digitales se pueden clasificar en dos: en entretenimiento, que su objetivo es divertir, por ejemplo, los juegos de Mario Bros, Halo, Animal Crossing, entre otros. Y los juegos serios, que su objetivo es la formación y práctica de habilidades. De acuerdo con algunos autores, aseguran que existen elementos que aseguran su efectividad, que son la historia, que consigue que la persona se identifique con la temática del juego, la dinámica de interacción, que es cómo se lleva a cabo el juego, es decir, cómo se logra una puntuación. Retroalimentación. Le permite al usuario conocer si las decisiones que toma dentro del juego fueron positivas o negativas. Simulación. Representa un mundo virtual para que el jugador pueda asociar los conocimientos adquiridos en el juego con la cotidianidad. Y aprendizaje. La principal característica de un juego serio. Su objetivo es que el jugador desarrolle o aprenda algún tema en específico. Accesibilidad. De acuerdo con la W3C, la accesibilidad aborda aspectos relacionados con la experiencia en la web de personas con discapacidad. La W3C menciona que la web puede ser más accesible. La accesibilidad web quiere decir que las personas con discapacidad puedan percibir, entender, navegar e interactuar con sitios web de la misma forma que las demás personas. Esta comunidad menciona que existen requerimientos que pueden mejorar la accesibilidad de todas las personas, especialmente en situaciones limitantes. Los requerimientos de accesibilidad se pueden clasificar en dos: los requerimientos técnicos, que tienen que ver con el código base, y los requerimientos que se relacionan con la interacción y el diseño visual. Más adelante hablaré de los requerimientos que mejoran la accesibilidad.
Discapacidad motriz. Ocurre cuando hay una alteración en músculos, huesos o articulaciones, o también cuando existe un daño en el cerebro que afecta al área motriz, lo cual impide a la persona moverse de forma adecuada o realizar movimientos finos con precisión. Por ejemplo, este grupo de personas tiene poca precisión al usar el mouse o puntero. También les es complicado hacer el movimiento de agarrar y soltar, o también conocido como drag and drop. Este grupo de personas suele usar más el teclado que el puntero. Ahora que conocemos las dificultades que tienen este grupo de personas en la web, mencionaré los métodos de acceso. Entre ellos se encuentra la navegación por teclado, el estilo de enfoque, que quiere decir que se vea coloreado el elemento con el cual se está interactuando, gestos basados en punteros, y por último, voz a texto. Según Mozilla, esta herramienta está emergiendo para superar limitaciones de accesibilidad tanto para personas con discapacidad motriz como para el público en general. Diseño de la aplicación. En el desarrollo de los juegos, para los juegos se introdujo una barra de progreso, insignias y notificaciones que servirán como retroalimentación. También se creó una historia, además se creó una estructura para los juegos que se proponen en este proyecto. Estos juegos se basan en el canal de flujo que propone el autor Mihaly, en el cual dice que debe de haber un equilibrio entre las habilidades que tiene el jugador y los retos que se le ponen. Si las habilidades son muchas y los retos son mínimos, entonces habrá un aburrimiento. En el caso contrario, se provocará ansiedad o frustración en el jugador. En el diagrama podemos ver que se inicia con una historia y después lo sigue un reto fácil. Después de este reto se sigue con la historia y el siguiente reto tiene un nivel medio y así sucesivamente. Como mejoramiento en la accesibilidad en el sistema, se implementó una barra con las opciones de tamaño amplio, así como unos elementos con el cual el usuario tendrá mayor interacción, son de mayor tamaño. También se implementó un reconocedor de voz para contestar los juegos y para navegar a través del sistema. También en las configuraciones se podrá encontrar una opción en la cual los usuarios que así lo desean pueden cambiar el tamaño de los componentes. Diseño de la aplicación. Aquí podemos ver cómo se han implementado los elementos de la gamificación. Se implementó tres estrellas como insignias y una vez entrando a los juegos se puede ver una barra de progreso para que el alumno pueda ver su posición dentro del juego y además se muestra la historia que se creó. En esta historia se dan pequeñas definiciones de conceptos de la programación y seguidos por un juego. Podemos ver en la parte superior cómo cambia la barra de progreso y el primer juego consta de elegir dos tarjetas. Estas tarjetas pueden ser elegidas por medio de un comando de voz, dando clic sobre el botón o bien por medio del teclado. Una vez que hemos elegido nuestras opciones, podemos dar clic en el botón inferior izquierdo para revisar nuestras respuestas y se nos mostrará una notificación mostrando cuántos aciertos obtuvimos. En esta parte, como se puede ver, se sigue viendo la barra de progreso y es la última parte de la historia para el aprendizaje de atributos. Este continúa con la retroalimentación, dando nuevamente los conceptos que se aprendieron durante el juego. Se termina el juego y se lanza una notificación que el juego ha terminado y se puede ver cómo la insignia se ha ganado una insignia dependiendo de las respuestas dependiendo de cómo se contestaron las respuestas. Para la accesibilidad se implementó un reconocedor de voz que se puede ver en la parte superior de esta imagen y como se puede notar en la barra lateral las opciones son de un tamaño bastante amplio. También se puede notar que para acceder a los juegos son tarjetas y no botones, pues las tarjetas tienen un área mayor en donde se le puede dar clic. Aquí podemos ver cómo se implementó el menú para cambio de tamaño. Podemos cambiarlo entre tres opciones y podemos ver cómo se notifica cuando se hacen los cambios y estos cambios los podemos ver al momento de cambiar la contraseña, así también como en los botones para elegir nuestras respuestas dentro de los juegos. Otro lugar en donde se puede ver dónde se aplicó la mejora de accesibilidad es cuando se crea una cuenta.
No es necesario dar clic en la X para cerrar el modal, basta con dar clic fuera de este para que el modal se cierre. Finalmente les quiero comentar que durante el desarrollo del sistema se hicieron pruebas con una herramienta llamada Funkify. Esta herramienta es una extensión que se le puede agregar al navegador Google Chrome y tiene varias opciones. Entre ellas es emula los movimientos de una persona que tiene poco control del puntero, y con esta herramienta se hicieron las pruebas de accesibilidad. Esta herramienta nos ayudó a probar los juegos que ya se tenían hasta el momento y nos percatamos de varios problemas. Por ejemplo, un juego que ya se tenía consistía en el que se tenía que pasar el puntero sobre una imagen escondida y ver las cualidades de este objeto. Y una vez que se conociera cómo era, se tenía que elegir entre las opciones cuál describía mejor a este objeto. Pero nos dimos cuenta que incluso a veces no se podía ver la animación para descubrir este objeto, o incluso era complicado elegir la opción que se quería. A pesar de que se trató de mejorar agrandando los componentes de selección, los checkposts o los radio button, aún así era complicado de elegir uno en específico o el que se quería. Otro juego que se tuvo que desechar o reimplementar fue uno en el que se tenían varias piezas y se tenían que relacionar unas con otras, entonces era unir piezas, pero con la herramienta era complicado de elegirlas y y al moverlas se perdía el control. Entonces esta herramienta nos ayudó a darnos cuenta de los problemas que tenían los juegos que se tenían desarrollados, y se tuvo que hacer prácticamente un desarrollo nuevamente de los juegos y la dinámica de cómo interactuar con ellos. De esta forma nos dimos, de esta forma nos ayudó a darnos cuenta que era complicado contestarlos, y se tuvo la idea de cambiar esta dinámica de interacción. También tal vez agregando la opción en que se pueden contestar los juegos por medio del teclado numérico y también por medio de comandos por voz. Por lo tanto, se tuvo que implementar un reconocedor de voz para ayudar a la accesibilidad de los usuarios que estén navegando o interactuando con el sitio. Por ejemplo, ahora los jueguitos se podrían contestar teclando el numerito 1 o el numerito 3 de nuestro teclado, o bien diciendo elegir tarjeta 1 o elegir tarjeta 5, por ejemplo. Y también de esta forma se implementaron unos comandos que, por ejemplo, decir ir al siguiente juego o revisar respuestas. Entonces, de esta forma se elimina completamente la interacción con el teclado, y lo cual mejora la accesibilidad de los usuarios en el sistema y también a navegar a través de este. En el futuro se espera hacer pruebas de accesibilidad con personas con discapacidad motriz para probar que el sistema que se propone sea accesible, y si hay algo que modificar o adaptar. Eso es todo y muchas gracias por su atención.